Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa en la tercera semana de octubre, en la cual vamos a platicar del Día de la Alimentación, el cual se lleva a cabo o se festeja el día 16 de octubre. Es un día propuesto por las Naciones Unidas en el cual lo que fue el sector de agronomía y de alimentación se unieron para proponer que enfaticemos y le demos la importancia que requiere la alimentación, tratando de proponer o poniendo campañas para poder agotar el hambre en el mundo. Ahora vamos a nuestra primera cápsula. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La comunión es un valor para vivir. Hoy quisiera que recordáramos esta palabra desde la Sagrada Escritura. Desde el Antiguo Testamento nos encontramos con que Dios quería que el hombre estuviera en plena comunión con Él. El libro del Génesis nos narra cómo Dios creó al ser humano según su imagen y semejanza. Nos narra también cómo el Señor venía todas las tardes a encontrarse con nuestros primeros padres para estar con ellos y dialogar. Esa comunión, digámoslo así, perfecta, que reinaba desde los principios en la creación. Cuando desafortunadamente se rompe esa comunión entre el ser humano y Dios, repercute luego también en la comunión entre el ser humano y sus semejantes. Y no solo eso, va más allá, porque afecta también a toda la creación. Así, por ejemplo, podemos ver, primero, cuando el ser humano rompe esa comunión con Dios, se esconde, se aleja, se retira. El libro del Génesis nos dice cómo el ser humano fue a esconderse, porque no quería estar con Dios, sentía vergüenza de estar con Él, porque había roto la comunión. Cuando finalmente Dios se encuentra con ellos, se manifiesta entonces también la rotura de la comunión entre el ser humano, porque Adán culpa a Eva. Se rompe ese vínculo de unidad. Aquel que había dicho, esta sí es carne de mi carne y es hueso de mis huesos, ahora estaba desconociéndola. Se había roto esa comunión. No solo eso, también se rompió la comunión con la creación entera, puesto que cuando Dios pregunta a Eva, Eva culpa a la serpiente, es decir, a la creación. Y entonces se rompe también este vínculo de unidad. Por eso encontramos después en la historia sagrada, testimoniándonos la Sagrada Escritura, que el ser humano se va alejando de Dios y Dios hace alianzas continuas. Es decir, trata de mantener esta comunión. Y así, en el libro del Éxodo, cuando encontramos que Dios da a su pueblo el decálogo, sus mandamientos, le recuerda: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, cumple los preceptos que yo te daré y tendrás la vida. Uno de estos preceptos también era mantenerse en la comunión de la santidad. Sean santos, como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Si seguimos la historia de la salvación, nos damos cuenta que es un continuo esfuerzo de Dios por mantener la cercanía con su pueblo, mantener esta comunión, esta unidad. Y así, llegado el final de los tiempos, nos envía a su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo sigue insistiéndonos en la comunidad. Quien permanece en mí y yo en Él, en ese permanece también el Padre y dará frutos, frutos de vida eterna. El Señor Jesús de muchas maneras nos llama a la comunión. Por ejemplo, cuando nos habla en aquella figura de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si no permanecen unidos, es decir, si no permanecen en comunión, se van a secar. Y va a llegar el momento de la que se recogen las cosas y se tirarán al fuego. Siempre el Señor Jesús está llamando a esa comunión. La comunión del Espíritu Santo, que mantiene este vínculo, que es más bien este vínculo de unidad entre todos los fieles. Ahora bien, si nosotros queremos mantener esta comunión con Dios, hemos de recordar que ese es el fin del ser humano. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca del cielo, nos dice, más allá de que sea un lugar, es ese estado de plena comunión entre Dios y el ser humano, esta comunión de amor, es decir, esta unidad plena. A eso es a lo que estamos llamados, a vivir nuestra vida siempre en comunión con Dios, siempre unidos a Él, a través de la oración, a través de los sacramentos. Y de aquí brotará también esa fuerza y esa gracia para mantener la comunión con los semejantes, con los demás.
Primero entonces, recordando, mantenernos unidos a Dios, en comunión plena con Él, comunión plena con la iglesia. Y de ahí brota también lo segundo, la comunión con el hermano. El apóstol nos dice, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, la muestra de que estamos en plena comunión con Dios tiene que ser nuestra conducta y nuestro comportamiento de comunión con los demás. La comunión es, pues, un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Cada vez aumenta más el número de personas con mala alimentación o con obesidad. Sin embargo, hoy en día, a partir de los datos que han arrojado diferentes países, se puede decir como conclusión mundial que la mayoría de las enfermedades, muertes y discapacidades que se encuentran hoy en el mundo se deben a una mala alimentación. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula por parte de nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Y retomando un poquito lo que hablamos en la cápsula pasada, hablamos de esta clasificación nova de los alimentos, donde los alimentos los podemos clasificar como en alimentos del grupo 1, que serían los naturales, digamos así, los que utilizamos como ingredientes, los procesados y los ultraprocesados. Ojo, platicando con algunas personas dicen, no, pero es que comemos muchos procesados. Pues la realidad del problema de los procesados es, recuerden, la clasificación nova dice, si tiene más de 5 ingredientes, ya no se considera un alimento procesado. Por lo tanto, si el alimento ya tiene una modificación y una adición, como por ejemplo los panes de panadería, pues serían procesados, pero es un procesado con pocos ingredientes. No es lo mismo un pan de panadería, que aparte tiene un conservador, tiene un emulsificante, tiene leudantes y tiene algunas otras cosas que se utilizan para alargarle su vida de anaquel. Ahí ya cambiaría a un producto ultraprocesado. Las tortillas se modificaron, pero realmente es el mismo ingrediente, pero entraría en procesados porque ya lo nixtamalizamos, hicimos ese proceso. La leche pasteurizada es un alimento del grupo 1 natural porque no le hicieron nada más que pasteurizarla. Le quitaron los bichos que tenía, inactivaron algunas enzimas para que no se descomponga pronto. Entonces, esa sería la clasificación. Y los ultraprocesados pues son aquellos que tenemos congelados, que pueden dar meses, años, que están incluso en cierto tipo de enlatados, porque hay enlatados que entrarían en procesados cuando solamente, por ejemplo, unos champiñones los enlaté en salmuera y se le puso algún conservador. 2 ingredientes, adelante, es un alimento procesado. Entonces, ojo con estas clasificaciones. Y de aquí decidí hablar en estas próximas cápsulas sobre los trastornos de alimentación. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué trastornos de alimentación si estamos hablando de la clasificación de alimentos procesados y ultraprocesados? Porque todo el mundo hablamos de trastornos de alimentación y pensamos de inmediato anorexia, bulimia y obesidad, que se considera también un trastorno de alimentación. Hay otros trastornos de alimentación que se disfrazan como situaciones saludables. Muchas veces son consecuencia de haber padecido esos dos, haberte recuperado, pero puede quedar alguna secuela. Estos trastornos son la vigorexia y la ortorexia. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esto? Ortorexia significa que algo pasa con lo que como. Pues significa que en la ortorexia yo quiero comer lo más saludable que existe en el mundo y en la vida. Y esa obsesión está tremenda en esta actualidad, por así decirlo, porque muchas personas que en su adolescencia o en su edades tempranas sufrieron anorexia o bulimia, llegan a continuar con ese trastorno y lo llevan hasta sus familias. Entonces, ¿cuándo realmente es una preocupación por comer sanamente, por comer saludable, y cuándo esto se convierte en un trastorno? Al convertirse en un trastorno, entonces estoy dando signos y síntomas de alguna enfermedad mental, sin decir que tenga un trastorno tremendo donde tenga que tener otro tipo de atención. Simplemente, si tú observas esto, la mayor parte de tu día, tú te la pasas preocupando en qué vas a comer, y otro, tienes miedo de lo que vas a comer, sean alimentos que te pueden causar problemas, o te pones a revisar exhaustivamente qué tipo de alimentos son. Y lo otro, si te comes algo que tú no consideres saludable, te va a causar algún trastorno o te causa problema para comértelo, o miedo. Si contestas sí alguna de estas preguntas, pues realmente estás empezando a tener un trastorno que se llama ortorexia,
que se clasifica como una conducta obsesivo-compulsiva. ¿Qué significa? Que estás obsesionado en que tus alimentos sean naturales, que no sean procesados, que no tengan conservadores y que además el alimento sea cultivado o producido de manera natural. Y aquí englobaríamos a todas estas personas que buscan los productos orgánicos, que en exceso buscan productos sin gluten y algunas cosas más. Lo veremos en la siguiente cápsula. Nos vemos. A continuación les voy a mencionar algunos tips de cosas comunes que logramos hacer o que a veces se nos presentan al alimentarnos y por error las hacemos. Algo muy común es que cuando abrimos un yogur vemos que todo está como asentado y tiene una parte, un sobrenadante líquido y tendemos a tirarlo. Sin embargo, esto es algo malo, ya que la mayoría de lo bueno del yogur, ya sea calcio, el líquido, agua, minerales, se encuentra dentro de eso. Lo que debemos de hacer es agitarlo y comérnoslo completo. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, mascotas. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? En esta ocasión les traigo una cápsula muy importante y una de las más comunes. Vamos a hablar un poco sobre el mal hábito. ¿Por qué me muerde los muebles el perro? ¿Por qué me saca las plantas? ¿Por qué se defeca en esa parte? ¿Por qué aquí no? Porque X, hay infinidad. Nos vamos a centrar en esos dos malos hábitos y cómo corregirlos y cómo realmente nosotros como propietarios o dueños hacemos el error involuntario, que es a nosotros como adiestradores lo que le llamamos. Primeramente, cuando nosotros adquirimos un cachorro, uno de los primeros errores, y yo sé que lo queremos hacer todos, se ve muy bonito, es le damos el peluchito, el tigrito que está ahí, el no sé qué, para que se vea bonito. Y el perro ande jugando y comenzamos con eso. Ese es uno de los primeros errores y se los voy a decir y por qué. Y de ahí, ¿qué es lo que va a provocar? Normalmente el cachorro se comienza a estimular con eso y empieza a jugar. Cuando el perro comienza a probar esa textura que viene siendo que es la tela o ese tipo de material con lo que está hecho, pues para ellos les encanta en su paladar, es muy, muy confortable. ¿Qué es lo que pasa cuando el perro ya no lo tiene? Comienza a buscar, si no está su juguete, ese tipo de textura. ¿Y qué es lo que tienen ese tipo de textura normalmente? Nuestros muebles, los sillones o el cojín, hasta el colchón. ¿Por qué? Porque ellos sienten esa parte agradable en su paladar y les gusta morderlo, más cuando unos que están en la muda de sus dientes. Entonces ese es el primer error. El segundo corrección de mal hábito es ¿por qué me saca las piedras del jardín? ¿O tienes tu jardín bonito? ¿O saca las plantas? Normalmente pasa mucho con este tipo de perros. Yo tengo un tipo de perro que aquí se llama gitano. Le encanta jugar súper hiperactivo. Normalmente son cobradores. Estos perros les gusta mucho estar jugando, ya sea con palos, piedras, que eso es donde nuestro primer error. Ahorita se los voy a comentar. Normalmente esto, si ustedes lo van a ver, ese es el juguete preferido de él, que viene siendo nosotros es el atractor, que esto es lo que les gusta morder. Nosotros desde pequeños o como adiestradores les fomentamos este tipo de textura, que es una textura como de un neumático o de un plástico, ¿no? Por ahí es una marca reconocida. Normalmente nosotros cuando tenemos este tipo de perros y se nos hace gracioso en el momento, comenzamos a aventarle que piedras y palos. Y mira que nos los trae. Y el bote de peto. Y mira que esto y mira que el otro. Y más pasa mucho con esto. Volvemos y reiteramos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando él ya está en el jardín y no encuentra el palo, la piedra o el peto con lo que tenía? Comienza él a buscar que a lo más parecido con lo que él le gustaba. Comienza a sacar los tallos de las hojas, comienzan a morder los árboles,
en la parte, las piedritas, si tienen en su jardín, igual van y las sacan. Entonces, ya les dije esas dos partes de malos hábitos. Ahora, ¿cómo los podemos prevenir? O ya corregir esa parte. Una, desde que vamos a adquirir nuestro cachorro, debemos considerar nuestro juguete. Que para eso existen por ahí en algunas tiendas algunos juguetes que son apropiados para ellos y de los materiales que se requieren. Como en este caso, tenemos esto, que es un juguete que por ahí de alguna marca o algo, puede ser una pelota. Ojo, tienen que escoger muy bien ese juguete, ya que se puede también ocasionar un accidente, ya sea que una pelota lisa, pues tampoco se puede, o muy pequeña, porque se puede atragantar. Para eso, por ahí, si quieren, les puedo dar un poquito más de información, cuáles son los más recomendables. Entonces, esta es una parte de cómo prevenir esos malos hábitos y también se los podemos corregir. Y por último, si tu perro ya tiene ese problema, ya lo tienes y ya no hayas cómo corregírselo, es donde ya pues nosotros entramos como profesionales y hacemos unas asesorías. Pero sí, de hecho, y quitárselos comenzar es de tajo, quitarle todo ese tipo de malos hábitos. Si tienes el peluche, no le estés aventando palos ni piedras. ¿Por qué? El día del mañana te lo va a seguir haciendo en tu casa, en tu jardín, y eso es cuando sentimos la necesidad, ya dice, ya no quiero ni mi perro, lo quiero regalar, porque ya te destrozó, ya hizo esto, pero no sabemos el por qué lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, para el perro, él no sabe distinguir lo que es un mueble de madera y un palo de madera. Para él lo mismo es el material, la consistencia, lo que él puede estar mordiendo, como en este caso, mira. A él le gusta estar mordiendo esto, que es su juguete. Y para evitar eso, pues no le arrojamos madera, todo ese tipo de materiales que los podemos encontrar en nuestra casa. Y con eso son algunas de las prevenciones que podemos lograr para la corrección de malos hábitos. Pues muchas gracias, amigos de San Juan TV. Espérenme en la siguiente cápsula donde vamos a hablar sobre atractores y juguetes para los perros. El sushi debería de ser uno de tus platos favoritos, ya que el comer pescado crudo aporta a tu cuerpo la mayoría de vitaminas y omegas que no encontramos en cualquier otro producto. Sin embargo, a veces preferimos cocinarlo y al hacer esto perdemos todos aquellos antioxidantes, vitaminas y omegas que pueden darle a nuestro cuerpo. Ahora vamos a esta cápsula Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, una vez más con ustedes, Padre Pancho, gracias por permitirnos el compartir estas reflexiones acerca de la comunión que formamos gracias a la acción de Cristo, que nos ha querido hacer parte de una misma familia, de un mismo cuerpo. Bien, lo contrario de la comunión es la excomunión, es decir, privarnos de esa comunión. Si la comunión tiene un aspecto interno, vivimos con esa unión por la gracia, por la salvación que nos une, por la vida de Cristo, por su misterio pascual, por la acción de la Trinidad, que se expresa en formas externas de aceptar una misma iglesia, una misma autoridad, una misma doctrina, unos mismos sacramentos, una misma disciplina. Bueno, es cuando aquí puede venir esa ruptura. La comunión interna la perdemos por el pecado. Hay un pecado mortal y eso nos inhabilitó, rompió la comunión. Ya no tenemos esos lazos que nos unen íntimamente con Cristo, con la Trinidad y tampoco entre nosotros. Solamente quedan los lazos externos. Nuestra condición de cristiano no se puede borrar. El bautismo no puede quitar sus efectos. Somos miembros de la iglesia, somos miembros de Cristo, pero inhabilitados de alguna manera. Y por eso, en la primitiva comunidad cristiana, siglo III, siglo IV, hasta el siglo VIII, pues estuvo lo que se llamaba la disciplina de la penitencia pública. El obispo, antes de la Cuaresma, extendía daba una exhortación para vivir la Pascua, y ya decía ciertos pecados públicos notorios que impedían
vivir en comunión con la iglesia y ameritaban que el miércoles de ceniza se expulsara de la iglesia a esos pecadores a fin de que hicieran penitencia públicamente durante el tiempo de la Cuaresma para poder recibir la reconciliación el Jueves Santo y así celebrar la Pascua. Era una forma de excomunión, al igual que los judíos. La fruta podrida va a podrir a los demás y vamos a evitarlo. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por su pecado. Entonces te expulsamos para que pues, tomes la medicina necesaria y vuelvas otra vez a Dios, a tomar una vida recta conforme la comunidad y te reintegraremos otra vez. Pero pues no era una expresión pública de lo que había internamente. Si el pecado había hecho que rompiera con esa comunión con la iglesia, pues lo estaba expresando acá. Hacia el siglo VI, pues ya encontramos como una cierta forma de castigo para ciertos delitos. O sea, no solamente era un pecado, sino era un delito tipificado por alguna ley y que entonces ya se le aplica este tipo de expulsión. Ya no es como dice San Pablo del incestuoso de Corinto, hagan una reunión de la comunidad y expúlsenlo de la comunidad y después se ha arrepentido, reintegren a la comunidad otra vez, reunidos todos en asamblea, sino que ahora ya era por parte de un juez eclesiástico el que a una persona por determinado delito se le está imponiendo una pena, la más severa, que es no participar en ninguno de los beneficios que está presentando la iglesia. No es con el fin de castigar, sino es con el fin medicinal de curar, que la persona se arrepienta y pueda salir adelante. No es a capricho de la persona, sino que es lo que está tipificado perfectamente en una ley o que una autoridad puede estar también creando después de las reflexiones y consultas necesarias. Por desgracia, a lo largo de la historia se llegó a abusar de eso y por eso, por ejemplo, el Papa León X en 1520 con la Exsurge Domine pues tiene que normar para decir que no a capricho del obispo, bueno, que solamente puede ser un obispo el que la imponga y no cualquier sacerdote o cualquier persona, y que tiene que hacerlo siguiendo ciertas normas. Después, el Papa Pío VI, en 1794, con Auctorem Fidei, nos está diciendo de que la excomunión no solamente es algo externo, para decir, bueno, pues externamente quedas así, pero internamente sigues formando parte de la iglesia, como decía el sínodo de Pistoia, sino que él ya dijo, no, te están rompiendo la comunión externa porque de alguna manera rompiste la comunión interna con tu pecado, con el delito, con la reincidencia que tuviste, con el que te llamaron la atención y no hiciste caso, y entonces tienes que tomar más en serio la excomunión, que no es una simple falta como un tiro de castigo en el fútbol, sino que es realmente una conversión interna lo que estás necesitando para entrar nuevamente en la comunión. Hay dos tipos de excomunión. Hay ciertos pecados y delitos que por el mismo hecho se incurre en la comunión sin necesidad de que nadie dé una sentencia. El aborto, por ejemplo, en nuestra región, en la participación en un secuestro. Ya no se diga los reservados especialísimamente al Papa, como sería profanar las especias eucarísticas, revelar el sigilo el secreto de la confesión para el sacerdote, solicitación de relación sexual en la confesión, atentado grave, violencia en contra del Papa, algún obispo, alguna persona consagrada, que por sí mismo lo llevaría. Otros necesitan que haya esa sentencia judicial que se pronuncia, pero si hay una sentencia judicial contra alguien, pues entonces sí se le prohíbe también la participación externa, porque la persona salió de alguna manera acusada y entonces incluso se debería interrumpir la celebración hasta que la persona salga, porque pues está expresando eso, su salida de la comunión de la iglesia interna y externa.
Bien, hay personas que dicen, me excomulgó el padre, no me dejó comulgar. Eso es otra cosa. Hay personas que por la situación de pecado están viviendo en amaciato, están viviendo en adulterio, no han hecho algún escándalo público. Bueno, solito por tu pecado te sacaste de la comunión. No te estás comulgando, sigues perteneciendo a la iglesia, sigues pudiendo participar en las distintas celebraciones, pero estás necesitando salir de esa situación de pecado, arrepentirte y tener la absolución sacramental para poderlo hacer. Te está diciendo que ahorita en esa situación, mientras no la dejes, no puedes estar comulgando. Eso no es estar excomulgado, eso es simplemente que no puedes participar de la comunión sacramental porque estás expresando que de alguna manera rompiste la comunión interna por tu pecado, pero que no por los lazos externos que también le tocaría a un juez el poderlo determinar. Bien, ojalá que no incurramos en ninguna de estas penas que llegan a ser realmente penosas para la gente, pero no es con el fin de poner un castigo o una venganza, es con el fin de que la persona reaccione, recapacite, piense en cosas que tal vez no había pensado al tomar una decisión y ahora pueda tomar la decisión correcta. Dios estará siempre con los brazos abiertos para recibirlo y la iglesia, que es madre, también lo hará. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. A la mayoría de nosotros nos gusta mucho comer sandía. Es una fruta muy completa y que contiene muchos antioxidantes, zinc y magnesio. Sin embargo, a la hora de comerla, somos muy dados a desechar todas aquellas semillas que se encuentran dentro de ella. Sin embargo, el aporte que nos da la sandía a nosotros al alimentarnos se encuentra en ellas, más que en la pulpa de la fruta. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Muy bien, muy buenos días. Como siempre, un gustazo saludar a todos los seguidores en las redes sociales de TV San Juan. Nuestra cápsula de gotitas de éxito, las gotitas de éxito. Y hoy seguiremos alimentando información. Recuerda que el trabajo de un maestro, de un coach, de un entrenador, de un profesor, es manejar información. Hasta ahí podemos llegar. Obviamente intentamos tener la mayor claridad posible sobre la información, pero sí es importante que la información tú la puedas analizar, digerir, estructurar y aplicar. Si un conocimiento no cambia tu comportamiento, el conocimiento no sirvió, porque la idea es que cada que yo tenga un buen conocimiento, lo aplique en pro de la abundancia, la prosperidad, la rentabilidad y el buen vivir. Es muy probable que si yo les pregunto en este momento a nuestros televidentes acerca de que las oraciones que usted hace, ¿las hace para un mejor vivir o para un peor vivir? O sea, tratemos de imaginarnos una oración que diga, hazme más enfermo. Pues como que no tiene como ese sentido. Creo que la gran mayoría de oraciones, peticiones, capacitaciones, entrenamiento, tienen que ver con mejorar. Entonces pongo este marco teórico de entrada. Si tu conocimiento no cambia el comportamiento para el bienestar, el comportamiento no viene de un buen conocimiento, por lo tanto no sirvió. Así que vamos hoy a entregar parte de ese conocimiento y vamos a parafrasear y vamos a emular y a traer un dato histórico de un maestro que tuve en la preparatoria. Imagínate tú, hace algunos ayeres estábamos en la prepa, pero ha sido un buen pilar, una buena punta de lanza para los logros que hemos obtenido algunas personas. ¿Qué es el éxito? La interpretación de qué es el éxito. Primero, el éxito, no asociarlo con la consecución de bienes materiales o dinero, porque hay personas que tienen bienes materiales y dinero, pero no se sienten exitosas. El éxito, asociarlo también con el factor amor, cariño o aprecio. Hay personitas que
están muy queridas, pero de todas maneras sienten un tipo de soledad. Nos decía este maestro que sí sería interesante asociar la felicidad con el éxito, que algo que te haga feliz, que algo que te haga sentir pleno, que te haga sentir próspero, que te haga sentir boyante, abundante y básicamente feliz, es una forma de haber alcanzado el éxito. A nivel comercial, hubo un director de una empresa muy importante norteamericana, refresquera, que tenía una frase con la cual hizo toda su carrera ejecutiva, que es: si algo no me hace feliz, la vida me está indicando correctamente que hay que hacer otra actividad. Porque es como la simbología correcta. Cuando algo no te está haciendo feliz, la vida es sabia, te está dictando que de pronto es importante intentar otras cosas, tener otros proyectos en la busca de la felicidad. Entonces vamos a colocar, porque vamos a hacer 2 o 3 cápsulas que tengan que ver con el tema del éxito, y lo vamos a asociar primariamente con sentir felicidad, con sentir plenitud. Es una forma de uno tener buenos síntomas de que estoy siendo exitoso en mi vida cada que suena el despertador y siento una gran alegría donde voy, porque hay personitas que suena el despertador y dicen: uy, ya voy otra vez para el trabajo. Entonces pues como que ahí hay que ponerle cuidado a eso. La vida te da buenas señales, señales correctas, y la primera que hemos colocado el día de hoy es la felicidad, asociarla con éxito, éxito, asociarlo con felicidad. Así que les deseamos lo mejor de lo mejor. Vamos a estar 2 o 3 capsulitas hablando de esto tan importante que es el éxito. Muchas personas se preguntan si es verdad que existen alimentos que te ayudan a descansar o a conciliar el sueño. Esto es algo muy cierto, ya que en algunos de los alimentos podemos encontrar triptófano, que induce o estimula la melatonina y hace que nuestro sueño sea más placentero o podamos descansar mejor. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a ver algunas causas y consecuencias de los incendios. Empecemos desde lo simple de las causas. Imaginemos que alguien tiene una colilla de cigarro y está en un ambiente que tiene algunas plantas o cualquier cosa que pueda ser inflamable. Entonces la colilla se cae. Esta ya ha sido terminada, pero sigue en su etapa de calor y todavía tiene algo conservado en esta. Esta va a tocar el material que es inflamable y entonces por consecuencia, si este recibe el calor suficiente, va a empezar una pequeña llama. La pequeña llama que se va a expandir y esta va a provocar un incendio. Este es un caso que ya hemos hablado bastantes veces, pero que también puede llegar a causar pues un desastre. Otra causa que esta puede ser alguna fogata que alguien salió de campamento, la dejó prendida y entonces esto también inició un incendio. Esto pues no suele ocurrir muy a menudo, pero si alguna vez vas de campamento, conoces a alguien que apaguemos la fogata. Si esta se apaga, va a tener consecuencias que nos pueden ayudar. Además de prevenir este incendio, va a prevenir que animales que pueden llegar a hacernos daño se llamen la atención pues por esta luz. Entonces, si la apagamos, van a seguir por su rumbo, quién sabe a dónde sea. Pero si la tenemos encendida, en cambio, si se sienten atraídos también por la comida que pueda estar ahí, entonces va, además del incendio, a afectarnos a nosotros pues por los animales. Estos pueden ser mosquitos, entre otros. Entonces, otra causa que puede ya complejarse pues un poco para causar un incendio son los rayos, que puede ser de maneras distintas. La más sencilla de explicar de esto es cuando un rayo cae en algo flamable como un árbol, que estos suelen actuar como pararrayos, los cuales pues al tener uno encima de ellos se van a empezar a incendiar. Entonces, si hay una tormenta, aléjate de los árboles porque es muy seguro de que un rayo va a caer en estos.
Esto pues claramente incendiando el árbol y así empezando un incendio en todo lo que pueda tocar, que se pueda esparcir, en todo. Entonces, otro lado por el que los rayos pueden empezar uno va a ser pues por los aparatos. Si un rayo cae en una casa, pues hay cables de cobre adentro de estas para prevenir que pasen accidentes graves. En cambio, si estos no están bien conectados, si algo es un defecto en estos, va a pasar a la corriente a la que están conectadas nuestras cosas. Esto viniendo a ser laptops, computadoras, celulares, refrigeradores, entre otras cosas que obviamente necesiten estar conectadas a un enchufe. Estas suelen apagarse después de un rayo porque esta es una forma de protegerse. Entonces, si estas por alguna razón se quedan sin apagar, lo mejor sería hacerlo manualmente nosotros, porque estas van a sufrir una descarga si no se apagan. Entonces, si estas siguen así, va a llegar el punto en el que van a explotar y van a incendiar pues todo lo que puedan. El fuego se va a esparcir de un simple rayo y tal vez nosotros no nos dimos cuenta. Pero si inicia una tormenta, lo mejor sería apagar pues los dispositivos y entonces esperar a que esta se haya acabado para seguir utilizando la tecnología. ¿Conoces alguna otra causa que podamos evitar un incendio? Nos vemos para la próxima. Acción con valor. La sensación de sed o de hambre muchas veces puede confundirse, por lo tanto, a veces es ansiedad, ni siquiera sabemos si es sed o es hambre, y lo que recomiendan los especialistas es que antes de sentarte a comer, lo que puedas hacer es tomarte un buen vaso de agua para poder saciar ese instinto de sed y poder alimentarte de una manera que no sea tan ansiosa y tengas que comer de más. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana. Y en esta ocasión quiero recomendarles un libro un poquito diferente a lo que normalmente les he estado recomendando. Quiero decirles que el título del libro es El último recreo y es de Carlos Trillo y Horacio Altuna. Este libro particularmente se me ha hecho muy interesante porque viene escrito de una manera diferente. Y es que, digamos, se los voy a mostrar aquí, a manera de cómic. Y es que muchas personas piensan que los cómics no son una lectura muy buena, pero este libro particularmente les puedo decir que les va a cambiar esa percepción. Y es que la historia que trae este libro es muy buena, porque se imaginan vivir en un lugar donde no existan adultos, donde por azares del destino una bomba dejó un pequeño gas y ese gas a la hora de inhalarlo, los adultos mueren. Mueren todos y los únicos sobrevivientes son los niños, los que tienen todavía su inocencia y no han tenido un despertar sexual. Así es que los niños se van a ver envueltos en una historia desencarnada, cruel, una historia muy fuerte, en la que tienen que sobrevivir. ¿Cómo? Pues como les enseñaron los adultos y tienen que arreglárselas para sobrevivir. ¿Se imaginan dejar a sus niños y que se las arreglen solos? ¿Vivirían? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, es precisamente esta historia lo que la hace diferente. Y es que muchas veces pensamos que los infantes o los niños son el reflejo de los adultos, pero si no estuvieran, ¿serían iguales? Piénsenlo, ¿a poco no? Es muy interesante, el final también es muy bueno porque nos da a entender que quizá los efectos de esta bomba que cayó y mató a todos los adultos pudieran estar desapareciendo, pero ¿será cierto? Bueno, les dejo la incógnita y espero que vengan a la biblioteca, se lleven este libro y descubran por completo la historia que les recomiendo el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué mejor manera de hacer honor al Día de la Alimentación que cuidando lo que comemos y teniendo un plato variado? No llenarnos de comida procesada o comida chatarra y sobre todo lo más importante es no desperdiciar aquella comida que no necesitamos. Sin embargo, si ya la preparaste o ya la tienes ahí, no la tires, sino regalársela a alguien que tiene la necesidad o que no ha comido un plato fuerte en algunos días. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.